Muy buen día, profesor Daniel Botero. El día de hoy le venimos a presentar junto a mi grupo, conformado por Fabio Alejandro Moreno, Silvana Pérez Torres, Dana Marcela Anteliz y mi persona, Luis Eduardo Suárez, nuestro núcleo integrador de crecimiento y ciclos económicos, denominado Modelos de Crecimiento Económico de China y Chile. El presente artículo analiza de manera comparativa la evolución de los modelos de crecimiento económico de China y Chile entre los años de 1950 y 2022, con el propósito de identificar los factores estructurales, institucionales y de política económica que explican sus trayectorias diferenciadas de desarrollo. Como tabla de contenidos tenemos la introducción, el planteamiento y los antecedentes, la revisión de literatura, la hipótesis, los objetivos generales y objetivos específicos, la metodología, el desarrollo e implementación, la línea de tiempo de Chile, la línea de tiempo de China, las conclusiones y la bibliografía. Como introducción, tenemos que el crecimiento económico ha sido uno de los ejes fundamentales del análisis económico moderno, ya que nos permite comprender cómo los países avanzan, se desarrollan y enfrentan sus desafíos estructurales, políticos y tecnológicos. Diferentes autores explican que el crecimiento sostenido no solo depende de la acumulación de capital, sino también de la calidad de las instituciones y las políticas públicas que inciden sobre la productividad y la distribución del ingreso. En ese sentido, fortalecer el capital humano, promover la formalización y mejorar el acceso al financiamiento son estrategias claves para reducir la alta rotación empresarial, crear empleo digno y fomentar la sostenibilidad del tejido productivo colombiano. Como planteamiento y antecedentes, este estudio busca comparar las economías de China y Chile entre los años 1950 y 2022. El propósito principal es identificar las distintas fases de política económica, las reformas estructurales y los episodios de crisis o transformación productiva que marcaron la historia de ambos países. La metodología se basa en un enfoque histórico estructural del crecimiento económico que nos permite analizar cómo las decisiones institucionales, los modelos de desarrollo y los contextos internacionales influyeron en sus resultados. A partir de este análisis buscamos cinco objetivos específicos. El primero es identificar los determinantes del crecimiento en cada etapa histórica. El segundo es evaluar el papel que tuvo la política económica. El tercero es comparar los patrones de transformación estructural. El cuarto es valorar los efectos distributivos e inclusivos y por último, obtener conclusiones útiles para la política económica. Bueno, el marco teórico de este trabajo se apoya en los modelos clásicos y endógenos de crecimiento económico. El modelo neoclásico de Solow de 1956 explica el crecimiento a largo plazo a partir de acumulación de capital y el progreso técnico exógeno. Más adelante, autores como Mankiw incorporan el papel del capital humano. Sin embargo, los modelos endógenos como los de Lucas en 1988 muestran que el crecimiento sostenido depende de decisiones internas de inversión en conocimiento, educación e innovación, generando rendimientos crecientes. Por otro lado, la evidencia de Sachs, Barner, Roderick muestran que las instituciones y las reformas estructurales determinan las trayectorias de productividad y desarrollo, y con base en estos aportes teóricos, el estudio enfoca la comparación entre China y Chile entre 1950 y la actualidad, analizando la productividad total de los factores, el cambio estructural y la calidad institucional. Como hipótesis de la investigación, partimos de una pregunta guía. ¿De qué manera la interacción entre la acumulación de capital físico y humano, el progreso tecnológico y la calidad institucional ha determinado las diferencias en el crecimiento económico y la productividad de Chile y China entre 1950 y 2022, considerando la divergencia en sus modelos de política económica? No es solo cada factor por separado, sino cómo se combinan dentro de modelos de política económica divergentes. Como objetivo general, tenemos el analizar comparativamente cómo la interacción entre los factores de producción han influido en el crecimiento económico de Chile y China entre 1950 y 2022, identificando las diferencias derivadas de sus modelos de política económica. Como objetivos específicos, tenemos el examinar la evolución histórica del crecimiento económico en ambos países en el periodo estudiado,
evaluar el impacto de la acumulación de capital físico y humano sobre el crecimiento del PIB per cápita y la productividad total de los factores PTF en China y Chile. Analizar el papel de la innovación tecnológica y la inversión en I más D más I como determinantes del crecimiento sostenido, observando cómo cada país incorporaba la tecnología y el conocimiento en su modelo productivo. Comparar la influencia de la calidad institucional y del diseño de políticas económicas, fiscales, monetarias, comerciales e industriales en la estabilidad y sostenibilidad del crecimiento en ambos países. Por último, sería identificar los factores estructurales y las lecciones de política económica que explican las divergencias de productividad, desarrollo y bienestar social entre Chile y China para derivar conclusiones aplicables al diseño de estrategias de crecimiento sostenido. Metodología y datos que vamos a usar en esta investigación, pues vamos a adoptar lo que es un enfoque mixto entre carácter explicativo y comparativo, sustentado en la integración de métodos cuantitativos y cualitativos desde una perspectiva mayormente cuantitativa, pues se analizan indicadores macroeconómicos de largo plazo para determinar esto, lo que son los factores que inciden en el crecimiento económico entre Chile y China entre 1950 y 2022. Y desde el enfoque cualitativo se interpretan los cambios institucionales, las reformas estructurales y las estrategias de política económica que pues configuran lo que son las trayectorias de desarrollo de estos dos países. Este enfoque dual permite articular los modelos teóricos de crecimiento económico, como el neoclásico, el endógeno e institucionalista, con la evidencia empírica disponible, de modo que las diferencias observadas en las tasas de crecimiento y de productividad pueden ser explicadas tanto por variables cuantificables como por decisiones de política pública y evolución institucional. Nuestro desarrollo metodológico se va a, bueno, tendrá tres etapas principales. La primera es la recolección y depuración de datos, donde se recopilan series anuales para cada variable, verificando consistencia entre fuentes nacionales e internacionales. Más adelante vamos a dar cuenta que son varios tipos de fuentes que van a ser verificables. Análisis descriptivo y comparativo. Se elaboran tablas y gráficos de evolución temporal para identificar patrones de crecimiento, rupturas estructurales y periodos de convergencia. Eh, Estas tablas y gráficos van a jugar en torno a las variables que vamos a mencionar más adelante. Y luego tenemos una última etapa que es la interpretación teórica y contextual. Los resultados empíricos se contrastan con los modelos de crecimiento de Solow, de Romer y de Lucas, y con la literatura institucional, explicando las diferencias observadas mediante la dinámica de las políticas económicas y de marco institucional en cada país. La fuente de información y datos que vamos a usar para esta investigación pues tienen que ser únicamente verificables y de acceso público, como por ejemplo el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, CEPAL, está China, que es una fuente de datos nacional china, el INE, que en este caso es la fuente nacional de datos de Chile, y la Madison Project Database, que son series históricas de PIB y productividad. Pues para complementar estas fuentes, se consultan artículos pues académicos indexados en revistas especializadas, como la que estamos viendo en la diapositiva, y documentos de trabajo de instituciones de investigación económica, lo que permite garantizar validez y confiabilidad de datos utilizados y de las gráficas que vamos a ver a continuación. Ahora, en cuanto a la población, las unidades de análisis y el periodo de estudio, la población de referencia está constituida por las economías nacionales de Chile y China. Recordemos que Chile tiene una población de 18 millones y Chile tiene una población aproximada de 1.400 millones de personas, seleccionadas por representar dos modelos contrastantes de crecimiento económico, uno basado en la liberalización de mercado y disciplina macroeconómica y otro en la planificación estatal de apertura gradual y control estratégico del desarrollo. Las unidades de análisis corresponden a las series macroeconómicos y políticas económicas implementadas en ambos países, observadas en cuatro subperiodos comparables. El primer periodo es de 1950 hasta el 78, donde hubo una fase de industrialización por sustitución de importaciones en Chile y una economía planificada en China. Del 78 al 2001 tuvimos reformas estructurales y apertura comercial en China. Y en Chile tuvimos una liberalización y ajuste macroeconómico. Luego, un periodo mucho más corto, el 2001 al 2012,
hubo una consolidación del crecimiento y modernización productiva en ambos países. Y la última etapa es la transición hacia economías basadas en innovación, capital humano y sostenibilidad. Esta etapa va del año 2012 hasta el año 2022, que es donde acaba nuestra investigación. Y para pues ver las variables que vamos a tener en cuenta para todos nuestros gráficos, pues tenemos cinco variables independientes, tenemos una variable dependiente y una variable de control. En este caso, la variable dependiente pues es el crecimiento económico, que lo vamos a indicar con el PIB real per cápita. Y pues tenemos como fuente el Banco Mundial, también el Madison Project. Luego tenemos el capital físico como independiente número uno, que la medida que vamos a usar para esta variable es la formación bruta de capital fijo, que es un bueno, pues, porcentaje del PIB. La fuente será el Banco Mundial. La independiente 2 es que el capital humano, que su indicador es el años promedio de escolaridad, y el índice de capital humano, que pues la fuente será el Banco Mundial y el Barroli. Independiente 3 será innovación tecnológica, eh, donde su indicador pues va a ser más que todo el gasto que tiene cada país en investigación y desarrollo, obviamente en porcentaje de PIB, y pues tenemos como fuente la OCDE y la UNESCO. Independiente 4 es la apertura comercial, donde el indicador va a ser las exportaciones más importaciones sobre PIB, y su fuente será el Banco Mundial. La Independiente 5 es calidad institucional, donde vamos a ver lo que es, bueno, la medida para calcular esta variable será los índices de gobernanzas, el control de corrupción y la estabilidad política de cada uno de los países. Y la fuente mayormente la vamos a sacar del Banco Mundial. Y la única variable de control que vamos a tener en esta investigación es la desigualdad, que lo vamos a medir con el coeficiente de Gini. Su fuente pues será la CEPAL y el Banco Mundial. Como implementación y desarrollo de nuestro proyecto, tenemos primero la gráfica, que sería la figura uno que nos representa el PIB per cápita de cada país en dólares constantes a precios de 2015, de 1960 hasta 2022. Tenemos que ambos países convergen respecto a sus propios puntos iniciales, pero en un gradiente y motores distintos. Chile lo hace por la estabilidad macroeconómica, apertura y calidad institucional que mencionábamos anteriormente, mientras que China por la acumulación intensa del capital físico que vamos a ver próximamente en las siguientes gráficas, y además de su salto de productividad asociado a la reasignación sectorial y la difusión tecnológica. Como podemos evidenciar en este caso, las gráficas nos muestran que Chile tiene un PIB per cápita mucho mayor al de China, a pesar de ambos tener un PIB per cápita relativamente creciente, relativamente cercano al último año 2022. Pero esto obviamente se debe a que la población de China, digamos, divide este PIB per cápita entre mucha más gente debido a su gran diferencia demográfica. Mientras que China posee 1.422 millones de habitantes, Chile únicamente posee 18,6 millones, por lo que esta gran diferencia de demografía, digamos, distorsiona o parcializa en este caso los PIB per cápita de ambos países. Ahora, como formación bruta de capital fijo, tenemos lo que ya sabemos, que China está muy por encima de Chile en su porcentaje del PIB desde su periodo 1960 a 2022. Como podemos ver, entre 1960 y 1970 fue el punto en el que las economías de China y de Chile se acercaron más en la formación de bruta de capital fijo. Sin embargo, a partir de 1970, China empezó a expandirse ampliamente en la formación de capital fijo. Entonces, tenemos que el volumen relativo de la inversión en China pues es sustancialmente mayor que el de Chile y que opera como principal motor de crecimiento extensivo. Sin embargo, pues en Chile la inversión acompaña al ciclo y al marco de reglas, pero no alcanza las tasas de China por obvias razones y pues su desafío no es tanto el cuánto, sino el cómo y el dónde en la calidad del proyecto, la productividad del capital y la estabilidad regulatoria sectorial. Ahora, el índice de capital humano, tenemos los resultados únicamente desde 2010 hasta 2020, que son los puntos que se pudieron, digamos, designar dada la información existente en las orbes, digamos, de datos en las que se pudieron hacer revisión. Tenemos que, pues obviamente, ambos alcanzan un H6 cercanos, pero la masa crítica de graduados y la orientación ciencia-ingeniería, pues obviamente, como ya bien conocemos, le confieren a China una ventaja de escala para la adopción e innovación tecnológica, mientras que en Chile el reto es la calidad y la pertinencia
En China, la equidad intrarregional y la mejor alineación de habilidades en una economía avanzada de servicios. Ahora, como gasto en inversión y desarrollo, tenemos una gran asimetría marcada. Podemos ver que China integra la investigación y desarrollo como un motor endógeno, mientras que Chile la trata como un complemento del modelo exportador. Como podemos ver, para Chile la agenda pasa por duplicar el esfuerzo en I+D, consolidar centros tecnológicos sectoriales y elevar la innovación, incrementar en cadenas basadas de recursos. Y para China, el desafío es la eficiencia del gasto, propiedad intelectual y transición hacia innovación radical con retornos sociales positivos. Porque pues obviamente este gasto en inversión y desarrollo muchas veces no se ve reflejado en la calidad de vida de algunos sectores del país. ¿Listo? Como comercio total, el porcentaje de comercio, el porcentaje del PIB en el que se están, tenemos que ambos son unas economías altamente abiertas, aunque por vías distintas, ya que mientras que Chile tiene vías multilaterales y tratados de libre comercio con especialización en recursos naturales, China se destaca por una economía de manufactura a escala, aprendizaje exportador y una política industrial. La vulnerabilidad externa difiere, pues obviamente Chile tiene una vulnerabilidad a los ciclos de precios, mientras que China a las fricciones comerciales, tecnológicas y a la relocalización de cadenas productivas. Como efectividad gubernamental, medida en percentil, tenemos que ambas configuraciones, tanto instituciones de mercado en Chile como el Estado desarrollista de China, han sido funcionales y fundamentales en el crecimiento, pues generan trayectorias diferentes. Primero en Chile tenemos un menor riesgo regulatorio, pues por la costa de velocidad de ejecución. En China se centra mucho la velocidad y la escala a costa de posibles misasignaciones y menor contestabilidad en algunos mercados. Para el futuro, el punto en común es fortalecer la calidad microregulatoria que incentiva la producción en ambos países. Ahora, como coeficiente de Gini, tenemos que ambos países enfrentan desafíos distributivos, pero que por causas distintas, dado que Chile por su estructura productiva y segmentación, mientras que China por dualidades territoriales y sectoriales. Las desigualdades condicionan a la sostenibilidad política del crecimiento. En Chile se limita el consenso reformista y en China la presión a fortalecer los servicios públicos universales y las redes de protección. Tenemos que esta implementación y desarrollo, pues, estructura datos que se obedecen en una lógica comparativa longitudinal, donde la evolución temporal de cada indicador se observa de forma conjunta para ambos países, mientras que los superiores significativos que responden a las transformaciones políticas y económicas que se documentan en la literatura de 1950-78 se asocia con la economía planificada de China y la industrialización por sustitución de importaciones en Chile. Luego del intervalo de 1978 a 2001 se correspondería a las reformas económicas graduales de China y la liberalización de mercado de Chile, para pasar a la fase de 2001 a 2012 que coincide con la consolidación del mercado exportador chino tras su ingreso a la Organización Mundial de Comercio y la estabilidad macroeconómica chilena, para terminar en el periodo 2012 a 2021 con unas series históricas oficiales, la evolución temporal anualizada y demás. Línea de tiempo en Chile, de Chile en los años 1950 al 2022. Tenemos 9 hitos que sucedieron en el país. Como primer hito, en 1950 al 1973, tenemos la industrialización por sustitución de importaciones. En 1973 tendríamos el golpe de Estado y cambio de modelo. Aquí se dio una ruptura del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En 1975 se dio la liberación de la terapia de choque. 1982 a 1983 se dio una crisis de deuda y rescate bancario. Surgió un colapso financiero y rescate estatal. En quinto, tendríamos la transición democrática y consolidación macroeconómica. Se dio una recuperación democrática y continuidad de apertura, disciplina fiscal. En 1999 tendríamos el sexto hito, que fue metas de inflación y flotación cambiaria. En 2001 tenemos la regla de balance estructural fiscal, una política contracíclica de ahorro en bonanza y gasto en crisis. Como octavo, en el 2010, tenemos el ingreso de Chile a la OCDE. Esto dio un reconocimiento internacional al país, se adoptan estándares de gobernanza y productividad.
Como último hito, tenemos un estallido social y la pandemia de 2019 a 2022. En síntesis, Chile transita por tres etapas: cambio de modelo con vulnerabilidad, institucionalización macro basada en reglas y nuevos retos de equidad y productividad. Esto conecta con nuestra hipótesis: la interacción entre capital, tecnología e instituciones dentro del diseño de política explica su trayectoria. Allí tenemos la línea del tiempo de China en los años 1950 al 2022, con 9 hitos importantes. China pasa a un modelo planificado con grandes disrupciones a un régimen de apertura, aprendizaje tecnológico y fortalecimiento estatal. Como primer hito tenemos en los años 1958 al 1962, que hubo un gran salto adelante y crisis agrícola. Segundo hito sería una revolución cultural de 1966 a 1976. Hubo una paralización educativa e institucional, una pérdida de productividad y fuga de capital humano. En tercero, tendríamos el año 1978, que se dio una reforma y apertura. Se dio fin del modelo planificado, una apertura gradual, liberación agrícola y se estimuló el sector privado. En 1979 al 1980 tenemos las zonas económicas especiales. De quinto hito tendríamos en los años 1992 a 1994, que se dio una reforma fiscal. Se recentralizó la tributaria, fortalecimiento estatal, financiamiento de grandes inversiones. En sexto, China ingresa a la OMC en el 2001. Hubo una integración plena al comercio global, un auge exportador y tecnológico. Del 2008 al 2009 tenemos un estímulo fiscal, hubo una crisis global. Ese es el séptimo hito. El octavo sería Made in China 2025, una estrategia nacional de manufactura avanzada. Esto hizo una traducción e innovación endógena. Como último hito tenemos la doble circulación del COVID-19, un rebalanceo hacia demanda interna, políticas de resiliencia y recuperación tras pandemia. El hilo conductor es la acumulación de capital a gran escala, el aprendizaje tecnológico acelerado y un Estado coordinador que usa la política fiscal e industrial para sostener el ciclo. Esto conecta nuestra hipótesis, la interacción entre capital, tecnología e instituciones dentro de un diseño de política particular. Explica su alto crecimiento y aumento PTF. Bueno, como conclusiones, en el caso de Chile, en análisis entre 1950 y 2022 muestra un crecimiento estable y sostenido en el largo plazo. El país logró construir una arquitectura macroeconómica sólida basada en la disciplina fiscal, la independencia monetaria y la apertura comercial, convirtiéndose en un referente en América Latina. Durante más de 7 décadas, Chile ha demostrado una gran capacidad de adaptación frente a los ciclos económicos y los choques externos, manteniendo un modelo de mercado con instituciones previsivas y reglas claras. Este crecimiento se explica en buena medida por la estabilidad institucional y la convergencia. Sin embargo, la evidencia reciente señala que Chile ha entrado en una etapa de rendimiento decreciente, donde la estabilidad por sí sola no garantiza aumentos sostenidos en la productividad total de los factores. Conclusiones de China, tenemos que el estudio de desempeño económico ha traído que entre 1950 y 2022 se puede concluir que la trayectoria constituye como uno de los procesos de transformación estructural que han sido de los más profundos y acelerados de la historia contemporánea. Primero, desde el inicio de las reformas de 1978, China transitó desde una economía planificada, como lo llevaba haciendo hasta ese momento, una economía planificada y cerrada, hacia un sistema mixto de socialismo de mercado, combinado con una elevada capacidad estatal de coordinación con mecanismos de mercado gradualmente introducidos. Este modelo híbrido, sustentado en la inversión masiva, la apertura selectiva y el desarrollo tecnológico, explica la gran expansión de su PIB per cápita, que pasó de menos de $1.000 en 1960 a más de $13.000 en 2022, consolidándola como la segunda economía del mundo en relación de PIB mundial. A diferencia de la experiencia chilena, el crecimiento chino ha sido esencialmente intensivo en capital y aprendizaje tecnológico, en donde la línea con los postulados de los modelos endógenos de Romer 1990 y Lucas 1988, la formación bruta de capital fijo se ha mantenido por encima del 35% del PIB durante más de 4 décadas, lo que es respaldado por un sistema financiero dirigido y una política industrial orientada a la acumulación de infraestructura,
manufacturas y capacidad productiva dentro del país. Como bibliografía tenemos los siguientes documentos y las fuentes estadísticas ya mencionadas anteriormente. Muchas gracias. Presentación de núcleo integrador, crecimiento y ciclos económicos 2025, segundo semestre.